Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos en el Señor, que nuevamente hoy, por ser el día de adoración a nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, estamos reunidos como iglesia y todas las iglesias en la nación, como en las diferentes naciones del mundo. Gracias a Dios por esta oportunidad. Habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando el tema sobre el gran diluvio y ahora, por la voluntad de Dios, el permiso que Él nos da y las facultades que a mí me lo permite, vamos a ver las partes 5 y 6. Vamos a continuar estudiando el anuncio de Dios del diluvio y sus instrucciones que Él dio para el arca, que está basado en Génesis capítulo 6, los versos 13 hasta el 22. Este día vamos a continuar estudiando en el versículo 17, hablando de esta continuidad que aquí estamos presentando. Yo repito, es el anuncio de Dios del diluvio. Todavía el diluvio no ha llegado secuencialmente como lo estamos tratando, y las instrucciones que Dios dio para el arca. En el versículo 17, la proclamación del inminente diluvio es precedida por el término llamando la atención a lo que el Señor estaba a punto de hacer. Planeaba traer un diluvio de aguas sobre la tierra. Realmente esta situación del diluvio es algo sorprendente. Nosotros podemos ver que al conocer y ver otros lugares, ver otras latitudes de nuestro planeta, hay muchas evidencias de que este diluvio sucedió. La palabra para diluvio es la palabra Mabul, o se escribe con doble B labidental. Y únicamente se utiliza esta palabra diluvio en los capítulos 6 al 9. En lo que respecta a los diluvios, o al diluvio, en los días de Noé, y en Salmos capítulo 29, verso 10, dice: Jehová preside en el diluvio, indicando el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza y sobre toda la creación. El Dios que creó el mundo y que creó también a todo ser viviente, tenía el derecho soberano de destruir toda carne en que haya espíritu de vida, porque la humanidad se había corrompido su camino sobre la tierra. Anteriormente en el capítulo habla de toda carne, o sea que quiso decir toda la humanidad. Sin embargo, aquí se incluye a todo ser humano y a todo animal. Es lo que se presenta claramente en Génesis capítulo 7, verso 21, el capítulo 9, varios versículos, el 11 como el 15 hasta el 17, que contenía el aliento de vida. Entonces vemos que la frase debajo del cielo podría ser una alternativa, por decirlo así, un lenguaje poético, un lenguaje poético para la expresión sobre la tierra, haciendo hincapié en que todo lo que hay en la tierra pronto moriría. Es una realidad esto.
nosotros nos acongojamos, nos abatimos cuando hay un terremoto. Aquí en nuestro país son las catástrofes que se dan. Cuando hay huracanes, nos acongojamos. Cuando hay cualquier catástrofe de la naturaleza. Pero aquí estamos hablando de un diluvio que iba a destruir a toda la humanidad y que solamente 8 personas sobrevivieron a este diluvio. Es decir que el diluvio sería la reversión de la creación. Sería todo lo opuesto a lo que Dios había creado. Ahora, nosotros leemos en el libro de Génesis situaciones una tras otra. Es una recopilación, pero desde la creación para cuando se dio el diluvio pasaron varios siglos. Pasaron muchos años, porque la humanidad se proliferó y esta humanidad fue la que llegó al grado de corromperse de una manera terrible. El diluvio no tenemos que verlo como que hizo Adán y Eva, los animales, las plantas y todo, y que ya de inmediato, no. Tenemos que entenderlo en el sentido de que la humanidad se había multiplicado, eran millones ya, ¿cuántos no lo sabemos? Pero con esa cantidad de personas, la maldad había llegado a su peor extremo. Entonces, cuando digo que el diluvio sería la reversión de la creación, Dios ahora fungiría como el enemigo de la tierra y de todas las criaturas que viven en ella. Por supuesto, esa no fue la última palabra, porque Él la destruyó para renovarla con un nuevo comienzo. En el versículo 18, pese a lo que Dios pretendía hacer a toda carne, Él establecería su pacto con Noé. Y es la primera referencia a un pacto en el Antiguo Testamento. Es la primera referencia a un pacto que se ve en el Antiguo Testamento. La palabra pacto es la palabra berit con TH al final. La bendición principal había de ser la liberación de Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Todos habían de entrar en el arca, donde sus vidas se salvarían del torrente de agua que venía sobre la tierra. Ahí lo vemos en Génesis 7:7, dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. La declaración aquí probablemente debería interpretarse como anticipación de la inauguración en sí del pacto que tuvo lugar después del diluvio, que se ve en Génesis capítulo 9 versos 1 al 17 y que posteriormente con la ayuda del Señor estaremos analizando este capítulo. En los versículos 19 y 20, además del deseo de Dios para que la humanidad sobreviviera por medio de Noé y su familia, su interés incluía el reino animal y todo lo que vive. Toda carne debía ser preservado. El Señor le instruyó a Noé a meter 2 de cada especie en el arca, incluyendo aves, incluyendo bestias, incluyendo todo reptil. Todas estas criaturas entrarían con él en el arca para sobrevivir. Noé no tenía que atrapar ni perseguir todas estas criaturas. Dios proporcionó algún tipo de estímulo o a lo mejor un instinto para hacer que las formas de vida inferiores abandonaran sus hábitats,
sus lugares donde ellos viven o vivían, y entraran en el arca para estar seguras. Entonces, Dios quería salvar a representantes de todos los seres humanos y animales, que había pronunciado que cuando Él hizo la creación, lo vio, dice, bueno, pero no solo bueno, sino que dijo, bueno en gran manera al principio de la creación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que la referencia a macho y hembra indica que el suministro de la procreación que el Señor les había dado a los animales y a la humanidad había de continuar a pesar de la maldad de la humanidad. Por eso la frase toda carne es clara. Toda carne que representara la futura esperanza del mundo estaría en el arca durante más de un año a la espera de la nueva creación que Dios proveería después del diluvio. Hay una pregunta, yo me recuerdo que en mis años mozos en la iglesia, y quizás antes de llegar a la iglesia, me hacía esta pregunta, bueno, ¿y cómo fue eso que que Noé metió al arca toda especie de animal, de todo ser viviente? ¿Y qué de los peces? ¿Por qué no metió peces? Bueno, hay una pregunta o una respuesta lógica al respecto. Las excepciones eran, por supuesto, las criaturas que vivían en el agua y que no tenían necesidad del arca para su seguridad. ¿Por qué? Los peces viven en el agua. ¿Ve? Entonces, ¿quién estaba dirigiendo el diluvio? ¿Noé? No, lo estaba dirigiendo Dios. Entonces Dios se encargó de que las especies marítimas, las especies acuáticas, se preservaran, las que Él quiso que se preservaran para que una vez terminado el diluvio se proliferaran. Aún cuando terminó el diluvio y que la tierra se secó, hay que entender el término que la tierra se secó. No quiere decir que desapareció el agua por completo totalmente, sino que la tierra bajó de sus niveles y en esa cantidad de agua que es inmensa, solo imagínense en los mares a nivel mundial, en nuestro planeta, ahí quedaron preservados los peces, de las especies que nuestro Dios quiso que se preservaran. Hay tantas cosas, la gente muchas veces le quiere sacar la vuelta a la palabra de Dios, a nuestro Dios, y hacen preguntas capciosas, preguntas maliciosas. Por ejemplo, muchas veces dicen, ¿y quién fue la mujer de Caín? ¿Qué nos interesa? Tuvo mujer. ¿Qué nos interesa quién fue? ¿Qué nos interesa saber el nombre? El punto es que tuvo mujer y que se proliferó. Que era un perverso, eso ya lo sabemos. Pero yo le digo esto, ¿qué sucedería si yo, si usted, si todo el mundo de repente, estoy suponiendo, estoy imaginando, de repente Dios nos revelara, la mujer de Caín se llamaba Zoila? ¿Y qué gano yo con saber con que la mujer de Caín se llamaba Zoila? Nada, simplemente es una información. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el ser humano muchas veces se interesa en saber cosas que realmente no cambian el rumbo de la creación, no cambian el rumbo de la voluntad de Dios para con el hombre, no cambian el rumbo de la salvación. Por eso tenemos que conformarnos que con lo que está revelado en las Sagradas Escrituras es lo suficiente para la necesidad del ser humano. Versículo 21.
Noé fue instruido por Dios a recoger de todo alimento que se come y meterlo en el arca. Sorprendente esto. Este alimento sustentaría a su familia y a todas las criaturas durante el diluvio. Sea que Noé y su familia o los animales carnívoros comieran carne mientras estuvieron en el arca, nosotros no lo sabemos, pero otra vez, tenemos que no preocuparnos por esas situaciones. Algunos han conjeturado que una de las razones para las 7 parejas de animales limpios en el arca, que dice aquí en el verso 2 del capítulo 7, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Mientras que únicamente había 2 pares de criaturas inmundas, es que algunos de los primeros podían ser consumidos a lo mejor por la familia de Noé y por los animales carnívoros, mientras esperaban que las aguas del diluvio retrocedieran, que las aguas del diluvio bajaran, que las aguas del diluvio se secaran, pues. También se ha deducido que cuando Dios vistió a Adán y a Eva con pieles después de haber pecado, el primer par probablemente comió la carne de los animales muertos en lugar de dejar que se pudiera en la tierra. En vista de que Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas en algún momento después que sus padres fueron expulsados del huerto del Edén, los hombres quizás comieron porciones incluso de los primeros animales del sacrificio. Esta fue la práctica más adelante bajo la ley de Moisés, a excepción de la ofrenda por el pecado, o sea, una parte de la cual iba al sacerdote, pero ninguna a los adoradores y los holocaustos, estos últimos dedicados al Señor y quemados por completo en el altar. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos cuando estuvimos estudiando muchas lecciones sobre el libro de Levítico. Si bien todas estas sugerencias son posibilidades, siguen siendo meras conjeturas, porque no tenemos conocimiento definitivo de estos detalles más allá de lo que revela el texto. Las personas no recibieron una autorización concreta para completar su dieta con carne, sino que lo fue hasta después del diluvio. Bueno, pasemos al versículo 22. Usando la repetición, el autor destacó la obediencia de Noé. Aseveró, lo hizo así Noé, dice. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:5. Por eso ustedes pueden notar que el escritor de Hebreos también hizo hincapié en el compromiso incondicional de Noé para con Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. El registro bíblico revela el encargo de Dios a Noé. Sin embargo, no dice nada de la gran cantidad de tiempo, del esfuerzo y costo que tuvo que haber significado la tala de suficientes árboles, porque usted imagínese el arca. En la clase pasada vimos el tamaño del arca, 130 metros de largo. Eso es un barco grande, un buque grande, una altura de unos 14 metros, o sea, y que había 3 pisos, ¿ve?
Entonces, usted tiene que entender que la cantidad de madera que se usó fue enorme. Transportar estos árboles al sitio de construcción requirió tiempo, requirió mucho esfuerzo. Extraer enormes tablones y luego ajustarlos y unirlos a fin de construir el arca, pues no era tan fácil. Yo les he dicho a ustedes que en mi niñez digo de quizás los 9 a los 12 años, ya un niño hace bastantes cosas. Me crié en los últimos 2 meses del año con tíos, abuelos, y uno de ellos era carrocero, carpintero carrocero. Y cuando le encargaban hacer una carreta de bueyes, desde que empezaba hasta terminar la carreta de bueyes, yo sé todo ese proceso, dura por lo menos un mes, una carreta de bueyes. Solo imagínese usted el tamaño del arca. Entonces, el relato guarda silencio sobre cómo Noé y su familia reunieron la fuerza física y los recursos financieros para llevar a cabo tal hazaña. ¿Cómo adquirieron tan grandes cantidades de brea para sellar todas las grietas en el buque? A mí no me lo pregunten ni se lo voy a tratar de decir. ¿Ve? ¿Cómo reunieron los suministros de alimentos necesarios para que tantos animales y personas vivieran durante un año en el mar? También usted tiene que entenderlo por obra y gracia de nuestro Señor. De acuerdo a Génesis, los ocupantes del arca estuvieron en el buque por un año con 10 días. Usted imagínese, nosotros nos hemos estado muriendo con la pandemia que lo grueso de ella comenzó el 16 de marzo de este año. Y después de 3 meses, el pueblo o la nación pues estaba desesperada que quería salir. Apenas tenemos de 8 a 9 meses de que se nos dice que guardemos las medidas para no contagiarnos. La gente no hace caso. Imagínense estas 8 personas encerradas en esa arca por un año, 10 días. Y no se oye de ellos que protestaron. No se oye nada de eso. La tarea fue asombrosa y tuvo que haberle tomado a Noé y a su familia muchos años para completar la labor. Eso sí es factible. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. En medio de todo el trabajo, en medio de todo el esfuerzo necesario para preparar el arca y sus suministros, Noé fue compasivo con las personas que lo rodeaban. El apóstol Pedro se refirió a él como pregonero de justicia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mientras trabajaba, Noé evidentemente le suplicó a los transeúntes a arrepentirse de su maldad y volverse a Dios para que no perecieran en el diluvio catastrófico que se avecinaba sobre la tierra. ¿Ustedes creen que eran unas 10 personas que le observaban construir el arca? No. Como decimos en buen salvadoreño, ¿usted cree que eran unos 10 pelones? No. Era mucha gente viéndolo construir. Se reían, se burlaban de él y este loco construyendo un arca encima de una montaña. ¿Y qué va a hacer aquí con ese barco tan grande? ¿Por qué está procediendo así? De esa manera él les estaba predicando, hermanos. Él les estaba enseñando la voluntad de Dios. En vista de que el mundo jamás había visto un diluvio como el descrito por Noé, las personas evidentemente se burlaban de él y permanecieron
desobedientes. Dice la Escritura, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, cuando se refería Mateo 24 a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. No creían que Jerusalén iba a ser destruida así, de esa manera, y sin embargo Jerusalén fue destruida de esa manera. El escritor Flavio Josefo habla de que literalmente corrían ríos de sangre por la ciudad de Jerusalén cuando se dio esa destrucción por las águilas. ¿Cuáles águilas? Los soldados romanos. Se dice que se identificaban así porque en sus escudos tenían como símbolo el águila. Entonces, Noé, sin embargo, fue fiel, y su fe hizo que la catástrofe invisible le pareciera tan real a él que pudo actuar en términos de su venida. Él tuvo fe. Yo di una lección este lunes sobre la falta de fe, miércoles, sobre la falta de fe. Ayer también repetí algo de esa lección sobre la falta de fe. A Noé no le faltó la fe, tuvo mucha fe y por eso triunfó. El autor de Génesis escribió un resumen apropiado de las preparaciones que este patriarca antediluviano hizo para el inminente diluvio. Dice la Escritura, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Hermoso. Noé fue totalmente obediente a la voluntad de nuestro Dios. Noé nunca protestó, no se ve esa seña de protesta de parte de Noé en esta construcción del arca. Yo siempre me he preguntado desde que muchos años, y no digamos ahora que le he dedicado más tiempo al estudio de este episodio de la vida del ser humano, siempre me pregunto el enorme trabajo que hizo Noé. Yo pienso esto, pues como nadie creía de lo que iba a venir acerca del diluvio, ¿creen ustedes que el pueblo le ayudó a construir el arca? Yo más creo que la construyó con la fuerza de él y de sus 3 hijos. Y a lo mejor sus esposas sirvieron para acarrear agua, para acarrear lo que a una mujer le concierne hacer en una forma más liviana. Y por eso mi convicción es que la construcción de esta arca tuvo que llevar mucho tiempo. Pero lo maravilloso es que el arca se terminó. El arca llegó a un feliz término. Lo maravilloso es que estas 8 personas y los animales, las diferentes parejas, macho y hembra, pudieron entrar al arca y sobrevivieron durante 1 año con 10 días en esta arca. Algo verdaderamente que si no hubiera estado la mano grandiosa de nuestro Dios, no hubiera sucedido. Estas 8 personas también y los animales hubieran perecido. Pero aquí estaba la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál voluntad de nuestro Dios? Que Él había hecho la creación y le había dicho al hombre, crecer y multiplicados. Y en ese designio que Él tuvo para con el ser humano, no dejó que el mundo pereciera totalmente en el sentido de la sobrevivencia humana. Los hombres se siguieron reproduciendo a través de Noé, a través de sus 3 hijos
y a través de sus esposas. Bendita es la gran voluntad de nuestro Dios. Gracias a Él, que Él siempre, a pesar de la maldad del ser humano, y lo vamos a seguir viendo en estos estudios, Él siempre ha tenido misericordia del ser humano. Voy a parar acá porque la siguiente lección que voy a ver o vamos a incluir, pues ya es una aplicación, son las lecciones que nos da Génesis en relación a todo lo que hemos venido estudiando. Yo me gozo con este estudio del diluvio, del gran diluvio, hermanos, hermanas, amigos. Yo espero que usted también se goce con este estudio, porque hay mucho que aprender. No lo veamos, como lo he dicho ya en varias ocasiones en el estudio que he presentado ya en estas 5 clases, no lo vea como una historia antigua, o sea, entienda el significado de la palabra antigua, pero no lo vea desde el punto de lo antiguo, sino que véalo desde el punto de vista de lo actual, porque esto que pasó en el diluvio tiene actualidad para nosotros, para que nos lo apliquemos a nosotros y que no caigamos en semejantes condiciones nefastas en que cayó el ser humano. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias porque tú me has permitido presentar un mensaje más acerca del gran diluvio. Gracias por ello, Señor. Ayuda a que siempre se haga lo mejor. Ayuda a que nosotros, como cristianos, como hijos, como hijas tuyos que somos, aprendamos el mensaje que tú has dado siempre a través de los acontecimientos que nos narra la historia bíblica, que son aplicables a nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Gracias porque podemos sacar este beneficio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.